Bienvenidos. Este capítulo 15 se ocupa de la navegación aérea, una asignatura tan fundamental como aerodinámica, performance, meteorología, porque la navegación aérea es la ciencia y el arte que vamos a tener que aplicar para eh, navegar desde y hacia donde nosotros lo queremos, y como lo dice la definición de navegación aérea, es la ciencia y el arte de conducir con seguridad una aeronave en vuelo desde un punto a otro de la superficie terrestre, pudiendo determinar en todo momento la posición de la aeronave y por la ruta que resulte la más efectiva teniendo en cuenta los vientos predominantes, el alcance de la aeronave, el techo de servicio de la aeronave, para ver si eventualmente podemos salvar los obstáculos que haya en la ruta, las condiciones meteorológicas imperantes o previstas, pronosticadas, limitaciones de eventualmente espacios aéreos, como lo que hemos visto respecto a zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, tener alternativas viables en ruta para eventuales contingencias, lugares aterrizables en el caso de operar con un solo motor, alcance de radiocomunicaciones y radioayudas, costos de escalas y sobrevuelos, en definitiva. Teniendo en cuenta un gran número de variantes, vamos a establecer lo que nos resulte la ruta más efectiva. Efectiva en términos de que la ruta más corta, la más rápida, la más económica, no siempre necesariamente va a ser la más eficiente y la que podamos mantener, en la que podamos mantener esa eficiencia a lo largo de toda la ruta. Desde el punto de vista administrativo, recordemos que eficacia es cumplir un determinado objetivo. La eficiencia es cumplirlo consumiendo la menor cantidad de recursos. Y la efectividad es conseguir eficacia con eficiencia, o sea, con la menor cantidad de recursos, y la mejora constante, o como mínimo mantener la eficiencia alcanzada a través del tiempo en una manera consistente. Por lo tanto, la mejor manera que se puede, o una de las maneras que muy gráficamente se puede determinar estas limitaciones que muchas veces algunas de esas variantes van a imponer, es que la misma ruta de Miami a Buenos Aires, yo con un avión monomotor como el Bonanza no voy a poder hacer lo mismo que con un Global Express. Por lo tanto, con uno de ellos voy a poder volar directo, y con el otro voy a tener que hacer toda esta cantidad de escalas. Me va a llevar no menos de 5 días. eh, por lo tanto, para establecer cuál es la ruta más efectiva, depende de un montón de variables como la hemos visto. Lo importante es aplicar esa ciencia y ese arte para ir de un punto al otro de forma segura, disfrutando lo que hacemos. Hay distintos tipos de navegación. Uno es la navegación visual, que puede eh, diferenciarse en navegación visual observada y navegación visual a la estima. Mientras que la navegación por instrumentos o navegación por instrumental se puede realizar con navegación radioeléctrica, inercial, satelital y con lo que se llama Performance-Based Navigation, navegación basada en el desempeño, que es en base a navegación satelital o una mezcla eficiente de cada una de estas alternativas por medio de computadoras de navegación FMS o FMC, Flight Management System o Flight Management Computer. La navegación por estima es un método para determinar la posición
y monitorear la progresión de la navegación por medio de la verificación visual de la trayectoria deseada versus la real, y del cálculo de rumbo, velocidad terrestre, consumo de combustible, distancia recorrida con respecto a una posición previamente conocida designada como punto de partida. La observada depende del contacto constante con puntos visibles sobre la superficie terrestre, como referencias de ciudades, ríos, arroyos, vías férreas, carreteras, espejos de agua, edificaciones, costas y referencias relevantes e inconfundibles. Se requiere de buena visibilidad horizontal y techos relativamente altos, por lo tanto, condiciones meteorológicas visuales o Visual Meteorological Condition, VMC, y reglas de vuelo visuales, Visual Flight Rules. Esta navegación depende, como dijimos, de una posición previamente conocida y la determinación de puntos de verificación a lo largo de la ruta que nos permitan ir justamente verificando en cada checkpoint o punto de verificación que la velocidad terrestre que hemos estimado y la deriva que hemos estimado es la correcta, o a partir de la corrección que hagamos dependiendo de la manera en que verifiquemos esta posición, vamos a tener los elementos para reestimar nuestro paso por la próxima posición de verificación en la ruta. Mientras la navegación radioeléctrica se basa en marcaciones e indicaciones proporcionadas por estaciones terrestres que emiten ondas electromagnéticas y receptores a bordo que, apropiadamente interpretada su indicación, permiten al piloto determinar su posición con respecto a una determinada emisora. Por lo tanto, estaciones terrestres como la emisión mediante una antena de Bohr o una antena de radiofaro no direccional, NDB, Non-Directional Beacon, van a transmitir ondas electromagnéticas en distintas bandas de frecuencia que receptores a bordo debidamente diseñados para capturar, recibir esta información, la transforman en instrumental que el piloto pueda interpretar su posición. La navegación inercial mediante sistemas que reciben el nombre genérico de INS, Inertial Navigation System, o IRS, Inertial References System, es un sistema basado en plataformas giroscópicas cuyo volante gira a una enorme velocidad. Por lo tanto, como todo principio giroscópico, mantienen rigidez en el espacio con muy bajos niveles de precesión debido a la velocidad con que giran los volantes de estos sistemas. Proporcionan indicaciones muy confiables de actitud y rumbo a partir de una inicialización previa mediante el reconocimiento y sincronización de coordenadas geográficas del punto de partida. La navegación satelital consiste en sistemas que reciben el nombre genérico de Global Navigation Satellite System, GNSS, y el sistema recibe una determinada constelación satelital que cada sistema tiene una cantidad mínima de satélites que tiene que recibir, y no solamente una cantidad mínima con una buena señal, sino una buena triangulación angular para que la posición que se determina sea lo más precisa posible. Se identifican y seleccionan los satélites que proporcionan mejor señal y óptima triangulación para determinación más precisa de posiciones. El sistema GPS, que es el más conocido por nosotros, acrónimo de Global Positioning System, está originado en USA y de origen militar, es el más difundido y empleado en la actualidad, al menos en gran parte del globo terráqueo. Por último, los sistemas más avanzados de navegación
que se denominan, hay distintos tipos de navegación dentro de lo que es PBN, por Performance Based Navigation, es navegación basada en la performance o el desempeño. Son sistemas que permiten trayectorias tan precisas que distintas aeronaves, enorme cantidad de aeronaves que vuelen las mismas rutas PBN, prácticamente no tienen dispersión alguna en sus trayectorias, lo que permite al control de tránsito aéreo, mediante las rutas RNAV y RNP que conforman este sistema, optimizar muchísimo el espacio aéreo por la enorme precisión que tienen las trayectorias. Esto tuvo su origen en la navegación de área, que comenzó como legado el navegador de área, que, si bien es cierto, dependía de la necesidad de tener estaciones terrestres, pero no necesariamente de, como lo vimos en el capítulo de espacio aéreo, no necesariamente volar de una radioayuda a otra, sino que con la recepción de emisiones de DME, de Bohr, etc., el navegador de área permite volar rutas directas fuera de las trayectorias entre una y otra radioayuda terrestre. En base a este concepto, que duró muy poco porque enseguida se avanzó muchísimo hacia lo que es hoy PBN, a diferencia de aquello que todavía requería de radioayudas terrestres, el sistema PBN es absolutamente no autónomo, porque depende de información satelital. Muchos sistemas PBN combinan y asocian las emisiones de radioayudas en la Tierra, de información satelital y de información inercial, con lo cual logran un grado de precisión enorme. Y en base a esto se construyen rutas de tránsito, de servicio de tránsito aéreo, tanto como rutas de salida, rutas de partida y sobre todo aproximaciones instrumentales sin la necesidad de ayudas terrestres. Y el nombre de este sistema genérico, que es PBN por Performance Based Navigation, navegación basada en el desempeño o la performance, es debido a que, así como las aerovías convencionales la dependencia de esa aerovía es de las radioayudas terrestres, su buena transmisión, su excelente mantenimiento, la potencia que tengan y de la frecuencia en que emitan, la navegación PBN depende del desempeño del sistema en términos de un determinado grado de precisión, de integridad, de continuidad y de funcionalidad de todas sus partes. Y sus principales partes son especificaciones de navegación para una determinada ruta, aplicaciones para esa navegación y la infraestructura en tierra de ayudas a la navegación necesaria. En cualquiera de los sistemas de navegación que se utilice, es necesario un conocimiento elemental del planeta, de la Tierra, porque es la superficie de referencia sobre la que se han de presentar y resolver todos los problemas del navegante. Por lo tanto, tenemos que conocer y comprender y aplicar muchos conocimientos sobre nuestro planeta. La Tierra, en principio, es esferoide, no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de pera achatada en sus polos. Cálculos basados en las perturbaciones de las órbitas de los satélites artificiales revelan que la Tierra es una esfera imperfecta. El radio terrestre en el Ecuador es 21 kilómetros más grande, superior al radio de los polos. El polo norte está dilatado 10 metros y el polo sur hundido unos 31 metros. Esto hace que tengamos dimensiones generales
de la Tierra como la longitud del círculo polar de casi 16.000 kilómetros, la longitud del Ecuador, que es de 40.077 kilómetros, la longitud de un meridiano, que es menor, es de 40.009. Por lo tanto, la longitud de los trópicos de Capricornio y de Cáncer, respectivamente, de 36.778 kilómetros, y los radios polares y ecuatoriales. El radio polar es de 6.357 kilómetros y el radio ecuatorial es mayor, 6.378 kilómetros, 21 kilómetros mayor. Eso es lo que verifica o confirma que la Tierra está achatada en los polos. La longitud de un meridiano, que son los círculos máximos que cortan a la Tierra pasando por sus polos y por el centro de la Tierra, tiene cada meridiano, que son 360 alrededor del globo, 21.600 millas náuticas, que equivalen a los 40.009 kilómetros. De aquí se desprende la dimensión de una milla náutica, porque si toda la circunferencia, los 360 grados alrededor del globo, miden 21.600 millas náuticas, si yo divido 21.600 por 360, voy a tener que una milla náutica equivale a 1.852 kilómetros, porque equivale a 1 minuto de arco del círculo máximo, como vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque en base a estas dimensiones que hemos conocido, vemos que cada meridiano tiene 360 grados. Cada grado de meridiano tiene 60 minutos. Por lo tanto, cada meridiano tiene 21.600 minutos de arco. 21.600 minutos de arco equivale a el total de la circunferencia. Si a eso lo dividimos 360, cada minuto de arco de círculo máximo equivale a una milla náutica. Por lo tanto, la longitud o circunferencia de un meridiano es de estos 21.600. Sobre cada círculo máximo podremos leer en millas náuticas, por cada minuto de arco de círculo máximo va a equivaler a una milla náutica. Y la equivalencia de una milla náutica en kilómetros es de 1,852. Y aprovechamos para mencionar que la milla estatuto o milla terrestre mide menos en 1.609, 1,609 kilómetros, 1.609 metros, y recordando que un nudo equivale a una milla náutica, 1,852 kilómetros por hora. Otro elemento fundamental sobre los conocimientos sobre la Tierra es recordar que la Tierra ejerce una atracción gravitacional sobre todos los cuerpos, no solamente los adheridos a ella, sino también sobre cualquier objeto suspendido en el aire, que para volar, como hemos visto en aerodinámica, tiene que ejercer como mínimo una fuerza de sustentación que iguale a su peso, y que el peso equivale a la masa de un determinado objeto por la aceleración de la gravedad. A su vez, la fuerza, la atracción gravitacional, es directamente proporcional a la masa. Es mucho mayor la atracción cuanto mayor es la masa, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dos objetos de igual o diferente masa. Esto hace que la menor distancia, el menor radio polar respecto al mayor radio ecuatorial, hace que este menor radio, al ser directamente inversamente proporcional a la distancia, la fuerza de atracción de la gravedad en los polos sea mayor que en el ecuador. En los polos norte y sur, respectivamente,
la atracción de la gravedad es de 9,838 metros sobre el segundo al cuadrado, mientras en el Ecuador es de 9,788 metros sobre el segundo al cuadrado. Por lo tanto, el promedio es de 9,8 metros sobre segundo, lo cual hace que en general, por convención, se considere en el globo la atracción de la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por otro lado, tenemos que la Tierra gira alrededor de su eje, en un sentido que visto desde el polo sur es en el sentido horario. Este se denomina eje terrestre al eje imaginario alrededor del cual la Tierra gira sobre sí misma. Los puntos extremos opuestos del eje se denominan polos norte y sur respectivamente. Sendos polos se encuentran en hemisferios opuestos y limitados por el Ecuador. El Ecuador es considerado a los efectos prácticos desde la navegación aérea un círculo máximo como cada uno de los meridianos, por más que no tenga las mismas dimensiones, sino que sea un poquitito mayor su radio. El Ecuador es considerado un círculo máximo. El ángulo entre la perpendicular al plano de la órbita terrestre, que se llama eclíptica, y el eje de rotación es de aproximadamente 23 grados y medio, lo que se denomina inclinación terrestre. Si este es la eclíptica, que es la trayectoria a través de la cual la Tierra se desplaza a través de un año, a lo largo de aproximadamente 365 días, y la perpendicular a la eclíptica es obviamente a 90 grados transversal a la eclíptica, la Tierra tiene un eje inclinado 23 grados y medio respecto a esa perpendicular. Esta inclinación hace que cuando la Tierra gira se comporte como un giróscopo, por lo tanto gira en forma de trompo, describiendo en la esfera celeste una trayectoria cónica que representa, debido a esa inclinación del eje terrestre combinado con su rotación, que hoy en día la estrella polar, que en la esfera celeste representa el norte, sea la referencia que marca nuestro norte, mientras dentro de aproximadamente 15.000 años esa estrella polar no va a ser la que señale nuestro norte, sino Vega. Cada 26.000 años se genera ese ciclo de rotación en donde va a volver en 26.000 años a la estrella polar a representar nuestro norte como hoy en día. Por lo tanto, la rotación sobre su eje de la Tierra genera la diferencia entre el día y la noche, el periodo de 24 horas aproximadamente que demanda la Tierra en completar un giro completo alrededor de su eje de rotación. Mientras que demanda aproximadamente 365 días su trayectoria alrededor del Sol, describiendo esta figura elíptica a través de la eclíptica, que es la trayectoria que describe durante aproximadamente el año. Y la precesión, por su propiedad giroscópica, causa esto de que se comporta como un gran trompo a través de
una cantidad determinada de años que completaría volver a su posición actual dentro de aproximadamente 26.000 años. Esa inclinación de la Tierra hace que los rayos solares no impacten verticalmente, o sea, con su máxima intensidad, no lo hagan sino sobre los trópicos, en determinada estación del año sobre el trópico de Cáncer y en la opuesta sobre el trópico de Capricornio, debido a esta inclinación en los polos. La incidencia de los rayos es mucho menor porque impactan de una manera oblicua y no con la intensidad total que representa tener el Sol en la vertical. Avanzando a una cuestión que es fundamental para la navegación aérea, que es el concepto de coordenadas geográficas, en el globo terrestre están determinados los meridianos en base a un meridiano cero de referencia que pasa por un observatorio en la localidad de Greenwich, en Inglaterra, y corta en este lado del planeta la panza de África y sigue por el Pacífico en las antípodas, denominado meridiano de Greenwich o meridiano de referencia o cero. A partir del meridiano cero, todas las longitudes son hacia el oeste y hacia el este, mientras que la latitud está medida hacia el norte y hacia el sur respecto al cero de referencia, que es denominado Ecuador. El plano central de la Tierra, perpendicular al eje de esta, es un círculo máximo denominado Ecuador. El Ecuador posee todos sus puntos equidistantes de los polos y divide a la Tierra en dos hemisferios: norte, azul, y sur, un rojo. Desde el Ecuador, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Perpendicular al Ecuador, cortando a este con ángulos de 90 grados y pasando por ambos polos y el centro del planeta, se ubican los meridianos. Todo meridiano es un arco del círculo máximo, mientras que el Ecuador, como dijimos, a los efectos prácticos también está considerado un círculo máximo. No así los paralelos, que se llaman paralelos por ser paralelos al Ecuador, pero que a medida que aumenta la latitud hacia el norte y hacia el sur, la dimensión del radio de los paralelos es cada vez menor hasta llegar al polo, que es neutro. Mientras que los meridianos son todos los 360 meridianos exactamente iguales. 180 grados de longitud hacia el oeste, 180 grados hacia el este del meridiano de Greenwich o de referencia. Viéndolo en otro tipo de figura, el meridiano es así, viéndolo desde el frente como acá, como un gajo de la Tierra, y el Ecuador la corta en norte y sur, mientras que cada meridiano, sobre todo el de Greenwich, lo corta la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. Por lo tanto, viéndolo con un polo descentrado, porque en este caso es el polo magnético, los meridianos desde Greenwich crecen hacia el oeste 180 grados y hacia el este otro tanto, mientras definiendo los grados de longitud expresados en rojo, en este caso longitud oeste, que va creciendo hasta los 180 grados.
Del otro lado de Greenwich vamos a tener la longitud este hasta el otro lado de las antípodas, hasta los 180. Mientras que respecto al Ecuador, en amarillo, vemos latitudes crecientes hacia el polo norte, que representa los 90 grados norte, y 0 el Ecuador y creciendo hasta los 90 grados de latitud sur. Nuevamente, si ubicamos el Ecuador, a los 23 grados y medio tenemos el del norte, de latitud norte tenemos el trópico de Cáncer, posteriormente todos los paralelos hasta el polo, incluyendo a los 66 grados el círculo polar ártico. Hacia el sur, a los 23 grados y medio de latitud sur, tenemos el trópico de Capricornio y posteriormente el círculo polar antártico. En el medio, infinitos paralelos al Ecuador. Todos los círculos menores dispuestos paralelos al Ecuador se denominan paralelos. Así como las dimensiones de los 360 meridianos son idénticas, la circunferencia y diámetro de cada paralelo depende de su latitud. Cuanto mayor es la latitud hacia el sur y hacia el norte, menor es el radio y, por supuesto, la circunferencia de cada paralelo. El paralelo ubicado a una latitud de 23 grados y medio norte se denomina trópico de Cáncer y el ubicado a 23 grados y medio sur se denomina trópico de Capricornio. El paralelo ubicado a la latitud de 66 grados y medio norte se denomina círculo polar ártico y el de 66 grados y medio latitud sur se denomina círculo polar antártico. Los meridianos, como dijimos, a partir del meridiano 0 de referencia de Greenwich, se dividen en longitud este hacia el oriente y longitud oeste hacia occidente, hacia el oeste. A los efectos de la navegación, la retícula bidimensional que define la posición de un punto en la Tierra, las coordenadas aparecen señaladas en la mayoría de los mapas topográficos modernos y en todas las cartas de navegación. La retícula se compone de dos conjuntos de líneas paralelas entre sí, separadas por distancias iguales que se cruzan formando ángulos rectos y dividen la carta o el mapa en rectángulos. Estos dos conjuntos son los paralelos y los meridianos. Entonces, esto hace que la intersección de un determinado meridiano con un determinado paralelo constituya la coordenada geográfica de ese lugar. De vuelta, desde el meridiano 0 hacia la derecha son longitudes, en este caso longitud este, hacia el oeste es longitud oeste, y respecto al Ecuador, que es el 0 de referencia de latitud, hacia el norte es latitud norte y hacia el sur latitud sur. Esto visto en una proyección Mercator, como vamos a ver más adelante, permite en una determinada proyección geográfica distinta a ver o imaginar el planeta como lo es, más parecido a una esfera, en una proyección plana, también permite, con las deformaciones que corresponde, pero determinar que la intersección, el cruce de un determinado paralelo con un determinado meridiano permite determinar con un elevado nivel de precisión un punto determinado sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, como hemos visto respecto a la longitud, se define como longitud al arco sobre el ecuador,
cuyo ángulo es medido entre el meridiano de origen o Greenwich y el meridiano local. Yo tengo un determinado meridiano local, un punto aquí, que el ángulo que he formado entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del observador es el determinado como longitud. En este caso, al oeste de Greenwich, por lo tanto, longitud oeste. ¿Y de qué valor? Del valor del ángulo B. Esa medición se efectúa en grados, minutos y segundos desde 0 a 180 oeste y desde 0 a 180 este. Tal medición se efectúa hacia el este o hacia el oeste con respecto al meridiano de Greenwich o meridiano de origen o meridiano de referencia, proporcionándonos la longitud en la que se encuentra un determinado punto sobre la superficie. Respecto a la latitud, se la define como el arco de meridiano comprendido entre el ecuador y un determinado paralelo. Por ejemplo, este es la diferencia angular entre el cero de referencia, que es el ecuador, y un determinado paralelo, en este caso, el que pase por acá. Esa medición se efectúa en grados, minutos y segundos, desde 0, que es el cero de referencia, representado por el ecuador, hasta 90 grados norte y 90 grados sur, respectivamente. Tal medición se efectúa al norte o al sur con respecto al paralelo de origen o de referencia, que en este caso es el ecuador. Por lo tanto, viendo esto en otro tipo de proyección, pero para confirmarlo, si el cero de referencia respecto a la longitud es que pasa por Greenwich, el meridiano de Greenwich, hacia el oeste voy a ir incrementando hasta 180 grados oeste en el medio del Pacífico o hacia el este, longitud este, hasta los 180 grados que se juntan con esto en el medio del Pacífico, en el otro lado del globo. Por otra parte, respecto al Ecuador, la latitud norte se incrementa hasta los 90 grados en el polo, la latitud sur se incrementa hasta los 90 grados en el polo sur. A su vez, dentro de los conocimientos de la Tierra que tenemos que tener presentes para la navegación aérea, es que la misma se comporta como un gran imán. Tiene dos polos magnéticos, norte y sur. La posición del polo magnético no coincide con la correspondiente al mismo polo geográfico, por lo tanto las brújulas marcan un norte magnético que puede diferir en forma notable con el norte verdadero o geográfico sobre la superficie terrestre. Esto da lugar a lo que vamos a conocer como declinación o variación magnética, antes de lo cual debemos consignar que una de las vulnerabilidades o imprecisiones del compás magnético es que para cada instalación, para el mismo compás de la misma marca, etcétera, colocados en distintos aviones, va a dar indicaciones diferentes. Por lo tanto, es obligación que por debajo o en las inmediaciones de un compás magnético en cada aeroplano haya lo que se llama tabla de desvío compás, que nos va a consignar que para volar el rumbo 225, yo tengo que poner en el compás 224. Para volar rumbo 270 u oeste, yo tengo que poner en el compás 269. En este caso, hay rumbos, el norte, el 45, el 90, el 135 y el 180, para los cuales este compás en esta aeronave no tiene diferencia. En cambio, en los rumbos 225 yo tengo que poner 224 para lograr eso. Y para volar 315 tengo que poner rumbo 314.
Hay compases que tienen hasta 3 grados de diferencia para algunos rumbos cuadrantales más que otros. Otras de las alteraciones que sufre o que produce errores en el compás magnético son las aceleraciones y frenadas o desaceleraciones que tenga el avión. Las aceleraciones producen un desvío de las indicaciones del compás magnético hacia el norte, aceleración hacia el norte. Y las desaceleraciones producen desvío de las indicaciones del compás magnético hacia el sur, para lo cual la regla mnemotécnica ANDS o ANDES, para nosotros que es más familiar, ANDS, nos ayudará a recordar que las aceleraciones desvían al norte y las desaceleraciones producen desvío de las indicaciones hacia el sur. Por la misma razón, los virajes producen errores y que dependen de la latitud, la magnitud del error, de la latitud media por donde nosotros estamos volando. Por lo tanto, los errores girando al norte, virar 15, si uno va a girar al norte, debería virar 15 grados más la mitad de la latitud media antes de llegar al rumbo deseado, anticipándose. Si estamos volando, por ejemplo, a 40 grados de latitud promedio, norte o sur, yo debo girar antes de llegar al rumbo que quiero, si voy virando hacia el norte, 15 grados más la mitad de la latitud media, 20. O sea, 35 grados antes de llegar al rumbo deseado, si yo estoy virando hacia el norte, me tengo que anticipar y estabilizar 35 grados antes. Mientras que si voy girando al sur, debo virar 15 grados más el 50, igual el tipo de corrección, el 50% de la latitud, pero después de pasar por el rumbo deseado. Si voy girando al sur y mi rumbo deseado es 180, tengo que pasarme, después de los 180, 15 grados más la mitad de la latitud media, si voy en 30 grados de latitud sur, entonces tengo que pasarme 30 grados, ir hasta rumbo 210 para compensar este problema. Y la compensación es mucho mayor cuanto más me acerco a los polos. Este comportamiento de la Tierra como un gigante compás hace, como anticipamos, que el norte geográfico no coincida con el norte geográfico, que es el polo propiamente dicho, no coincida con el norte magnético. Los polos y el ecuador geográfico de la Tierra no coinciden con los polos y el ecuador magnético de esta. La diferencia angular ocasionada por esta condición se denomina declinación magnética. Las líneas de igual declinación magnética se denominan isogonas y la declinación magnética para una determinada zona no es fija, sino que además varía a través del tiempo, una determinada cantidad de minutos de grado por año. La declinación magnética puede ser este u oeste. Con respecto al rumbo geográfico o norte verdadero, las declinaciones oeste se suman y las este se restan para determinar el rumbo magnético a adoptar. Las cartas de navegación consignan, junto a la rosa de los vientos, el valor vigente de declinación magnética para toda la región que abarca la carta y grafican las isogonas apropiadamente y consignan la variación anual de la declinación magnética. Se denomina línea agónica la que une los puntos donde la declinación o variación magnética es igual a 0. Por lo tanto, esta que está graficada en rojo es la línea agónica porque es declinación magnética 0. La variación y la variación oeste son las que se deben compensar. La oeste sumarla y la este restarla.
Sobre una línea agónica, los polos geográficos coinciden con los respectivos polos magnéticos. No hay declinación en la línea que tiene cero declinación magnética, la agónica. Por lo tanto, el polo norte coincide con el polo norte geográfico o verdadero, coincide con el polo magnético. Por lo tanto, entre los polos la variación es cero. El imán de la aguja imantada que señala invariablemente el norte va a coincidir con el norte verdadero o geográfico, o sea, con cada meridiano. Por lo tanto, la inclinación magnética es cero en una línea de cero declinación magnética. En cambio, cuando yo tengo declinación magnética oeste, esto implica que el polo norte geográfico no coincide con el polo norte magnético y vemos que la aguja imantada de una brújula que señala invariablemente el norte me marca el norte magnético. Pero la carta me dice que para esa sección donde yo estoy volando hay una declinación oeste de tantos grados, la diferencia angular de esta. Esto quiere decir que ¿por qué yo tengo que sumar la declinación oeste? Porque yo tengo que ir al polo norte geográfico, que es lo que me va a permitir hacer una trayectoria adecuada sobre la superficie terrestre, no respecto a lo magnético. Para lo cual, si la aguja de la brújula me está indicando una diferencia hacia el oeste, yo tengo que llevar esa diferencia a la derecha para igualar la trayectoria esa con un meridiano, o sea, con el norte geográfico. Eso hace que como los rumbos a la derecha se suman, yo la declinación oeste la tenga que sumar. Por el contrario, si la declinación que me marca la carta es este de tantos grados, quiere decir que la aguja de la brújula o la brújula me va a indicar con el norte magnético, por lo tanto, un error de esta cantidad de grados. Y si yo tengo que, lo que necesito es una trayectoria sobre la superficie terrestre, o sea, sobre el norte, con referencia al norte geográfico, tengo que compensar hacia la izquierda y todos los rumbos hacia la izquierda se restan, lo cual hace que la variación este se reste. Me salió en versito. Cuando decimos que los rumbos a la derecha aumentan, es obvio que con referencia al norte o con referencia a cualquier rumbo que yo esté, si voy a virar hacia la derecha, voy a aumentar los rumbos y cualquier rumbo a la izquierda disminuye. Si estoy con 330 y viro a la izquierda, voy a ir hacia el 270, voy a ir decreciendo. Por eso, los rumbos, cuando tengo declinación oeste, yo tengo que sumar, porque tengo que virar a la derecha. Eso me lo marca la carta en una sección en donde hay una rosa de los vientos, alineado el norte geográfico con el meridiano de la carta, y donde la carta me indica, viéndolo con un zoom a esta parte, me indica que tengo una desviación, una declinación, una variación magnética de 4 grados 15 minutos oeste, y fíjense que la aguja me está diciendo que el norte magnético está al oeste, la brújula me va a indicar acá cuando yo quiera ir acá. Por lo tanto, tengo que sumarle esta cantidad de grados a mi rumbo para volar con referencia a la superficie terrestre, a lo que es verdadero o geográfico. Y a su vez me dice que en el año 2009 tengo durante el transcurso del año una variación de 8 minutos este.
O sea que voy a restar durante un año 8 minutos de estos 15. Por lo tanto, dentro de un año voy a tener una declinación oeste de 8 grados 7 minutos. Por favor, no duden, como siempre, en hacerme saber cualquier tipo de dudas o de inquietud. Gracias por todo.